noches, hermanos. Bendiciones. Vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo en el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar en Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Estamos allí, meditando en los juicios que el Señor tuvo, juicios injustos, como hemos mencionado ya las veces anteriores. Pero hoy vamos a ver el juicio que el Señor Jesús tuvo delante de Poncio Pilato en el relato del Evangelio de Mateo. Y lo que vamos a estar viendo es una pregunta, realmente una pregunta que el mismo Pilato se hizo. Y la pregunta es: ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús, el Rey de los judíos? La pregunta que nosotros no podemos hacer sobre estas personas es: ¿qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron tanto Pilato como los gobernantes de Israel en aquel tiempo? También la multitud. ¿Qué hicieron con Jesús? La pregunta es: ¿qué haré con Jesús? Y vamos a leer en Mateo capítulo 27, del versículo 11 hasta el versículo 26. Es un poco largo el texto, pero vamos a estar viendo, basados en esta pregunta que Pilato mismo se hizo. Dice así: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ahí está la pregunta que en cierta forma Pilato hace a los judíos, pero que en realidad es una pregunta que él mismo se estaba haciendo. Dice: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, si nosotros nos vamos 30 años atrás en la historia de lo que hemos leído recién, vemos también a algunas personas que se hacen la misma pregunta sobre Jesús. Cuando llegaron a Jerusalén los magos del Oriente, ellos en Jerusalén le preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Pilato dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquellos magos del Oriente dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Pero ellos tenían
poca luz, poca evidencia para decir lo que ellos dijeron. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque venimos para adorarle. Ellos tenían poca luz de revelación. La luz que ellos tenían era una estrella que ellos habían visto en el oriente y que ellos habían seguido en todo el camino para llegar hasta Belén. Eso era lo que ellos tenían para preguntarse, ¿dónde está Jesús? Porque venimos para adorarle. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Acá estamos para adorarle. Sin embargo, cuando nosotros leemos esta historia, 30 años después, vemos el mismo lugar, la misma zona geográfica, Jerusalén, el mismo lugar, distintas personas, pero estas personas tuvieron muchas más oportunidades para poder entender quién era Jesús. Tuvieron más oportunidades para realmente saber qué hacer con Jesús. Los magos del Oriente vinieron para adorarle y la revelación que ellos tenían era mínima, era una estrella. Estos hombres, Pilato primero, el pueblo, los gobernantes, tuvieron mucha más luz, pero ellos desperdiciaron cada una de estas oportunidades para saber qué era lo que ellos tenían que hacer con Jesús. El primero de ellos fue Pilato, y lo que vamos a ver es, como dice acá, la historia que hemos leído empieza con Jesús y termina con Jesús. Si ustedes se fijan en el versículo 11, dice Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y en versículo 26 dice así, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta historia, este juicio que Jesús tiene, empieza con él y termina con él. Y lo que vamos a ver hoy es estas oportunidades que tuvo Pilato para saber qué era lo que él tenía que hacer con Jesús. Porque a Jesús le habían traído a él, se lo habían dejado ahí, le habían dicho, él digno de muerte, vos tenés que juzgarlo y tenés que condenarlo para que él muera y que muera en la cruz. Pero Pilato se preguntó entonces, ¿qué tengo que hacer con Jesús? ¿Qué tengo que hacer con este hombre? Porque yo no encuentro que haya ningún pecado en él, ninguna falta en él, digna de muerte. Entonces lo que vamos a ver primero es, ¿qué hizo Pilato con Jesús? ¿Qué hizo Pilato con Jesús? Es lo que hemos leído, ¿no? Y al final vamos a ver qué es lo que Jesús hizo con Pilato, brevemente. Pero lo primero que vemos acá es qué hizo Pilato con Jesús. Las acusaciones de los judíos contra Jesús eran religiosas. Si ustedes se fijan en el capítulo 26, cuando vimos esta parte, el juicio cuando él estaba delante de los ancianos, delante de los sumos sacerdotes, ellos le estaban condenando por razones religiosas a Jesús. Y de hecho, le condenaron por el ser llamado, ¿quién? El Hijo de Dios. Él se hacía a sí mismo Dios. Entonces ellos dijeron, ahí está la blasfemia delante de nosotros en su propia boca. Entonces ellos le juzgaron por razones religiosas. Pero cuando ellos fueron al tribunal de Roma, que era Pilato, estas razones religiosas no tenían ningún sentido. Ellos no podían decirle, él se hace a sí mismo Dios. Pilato no iba a hacer nada con respecto a eso. Entonces ellos lo que hicieron fue buscar algunas razones, algunas acusaciones que tengan que ver con el tema político. Le juzgaron o lo acusaron por razones políticas. Lo primero, y esto lo vemos en Lucas capítulo 23, vemos que lo primero que ellos dijeron, los judíos, delante de Pilato, se lo presentaron y dijeron, él es un revolucionario y él va a constituir una amenaza para el imperio. Eso era lo que dijeron. Un revolucionario que va a constituir una amenaza para el imperio. Así que vos tenés que juzgarlo, tenés que condenarlo. Lo segundo es que ellos le acusaron de que instaba a la gente a no pagar los impuestos. Y entonces eso lo que hacía era que socavaba la prosperidad del reino, del imperio. Entonces eso iba en contra completamente del reino, del imperio. Y lo tercero es que ellos le dijeron que él pretendía ser rey. Y esto iba completamente en contra del emperador, de la posición y de la autoridad del emperador, del César. Entonces ellos llevaron estas tres acusaciones, cambiaron las acusaciones, no las religiosas, sino las políticas, y se lo presentaron a Pilato. Pero Pilato, vemos acá en Mateo capítulo 27, que solamente se
dicta sobre la tercera acusación. La tercera acusación que tenía que ver con el hecho de que él pretendía ser rey. Él pretendía ser un rey. Eso es lo que le dijeron los judíos. Entonces él ahí tiene la primera oportunidad para saber qué era lo que él tenía que hacer con Jesús. Y eso es lo que leemos en los versículos 11 y 12. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Esta es la primera oportunidad, es una charla con Jesús. Si bien acá vemos que Jesús le responde solamente tú lo dices, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 18, y vamos a buscar este pasaje, Juan capítulo 18, vemos que acá Jesús empieza a responderle algunas preguntas a Pilato. No solamente tú lo dices, no solamente afirma que la pregunta que él le hizo es cierta, tú eres rey, tú eres el rey de los judíos, pero también hay otras preguntas que Pilato le va a ir haciendo. Fíjense, capítulo 18, versículo 33 al 37. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Una charla que Jesús le propone, le da a Pilato. Esta oportunidad no la tuvo mucha gente en ese tiempo. Y con tanta claridad el Señor le estaba compartiendo quién era Él y qué era lo que Él había venido a hacer al mundo. Pero sin embargo, vemos que Pilato tiene esa oportunidad y no sabemos bien si Él va a aprovechar esa oportunidad. Si Él va a aprovechar la oportunidad del testimonio de primera mano de Jesús, hablando con Él y dando testimonio de quién Él era, de qué era lo que Él venía a hacer al mundo. Si yo preguntara a todos ustedes, ¿cuál es la principal razón por la cual Jesús vino a este mundo? ¿Qué dirían ustedes? Pero qué fácil sería preguntarle a Jesús y decirle: ¿tú eres rey? Bueno, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y yo he venido para esto, para dar testimonio acerca de la verdad. Y todo aquel que oye la verdad cree en mí. Y me sigue, y me oye. Entonces sería fácil. Bueno, de hecho es lo que está escrito. Nosotros tenemos ese mismo testimonio y podemos creer. Pero noten que, volviendo ahí a Mateo capítulo 27, vemos algo interesante acá en esta primera oportunidad que tuvo Pilato, en esta charla que habían iniciado entre Pilato y Jesús. Vimos en el versículo 11 que Jesús estaba puesto en pie delante del gobernador. Esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos es una imagen, un cuadro antinatural de lo que nosotros vamos a ver, Dios mediante, en la eternidad. Porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, vemos que es Dios el que está sentado y son los hombres los que están parados y están de pie delante de Dios. Y yo creo que dentro de ese gran grupo, de esa multitud de personas que están paradas delante de Dios, del trono blanco, va a estar también, ¿sabe quién? Pilato. Ahí se van a invertir las posiciones, se van a invertir los roles. Y lo que nos enseña esto, hermanos, nos enseña muchas cosas acá. Pero acá vemos que esta imagen es antinatural completamente. Porque en la eternidad Él es Señor. Y porque en la eternidad también Él es Señor. Tanto en la eternidad pasada como en la futura. Él es el que está en el trono. Es el Señor. Pero acá el que estaba en el trono era un hombre.
y el que estaba de pie era Dios, era Jesús. Esos roles se van a invertir, pero en ese momento en la historia, hermanos, en ese momento se estaba cumpliendo lo que Pablo le dijo a los filipenses, que le dijo que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y fue a la cruz, fue a la muerte y muerte de cruz. Lo que nos está enseñando esta imagen antinatural es aquella humillación que Jesús tuvo para salvarnos a nosotros, para ser aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él descendió desde el cielo, Él se introdujo a este mundo y Él estaba de pie ahora, estaba de pie delante de un hombre que lo iba a juzgar y que lo iba a condenar a la muerte por nosotros. De tantas cosas se despojó para estar en ese lugar, el Señor. Ahora, cuando vemos a Pilato, evidentemente cuando le escuchó, él no estaba pensando que Jesús podía ser una gran amenaza, porque él vio a un hombre que estaba golpeado ya, lo habían golpeado cuando estaba en el primer juicio, estaba quizás ensangrentado, estaba debilitado, estaba cansado, esa noche no había dormido. Cuando se lo presentaron los judíos y le dijeron, este es el rey, este quiere ser rey, Pilato habrá pensado, y es lo que dice ahí, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? Ese tú es enfático, porque ahí Pilato está diciendo, ¿tú el rey de los judíos? Él no tenía quizás ningún temor, que era una amenaza a Jesús para quitarle el trono al emperador. No parecía un revolucionario Jesús, no parecía un subversivo. Entonces, ahí es donde vemos que él empieza a hablar, empieza a interactuar con Jesús. Y vemos esa gran oportunidad de Pilato de saber qué era lo que él tenía que hacer con Jesús. Ahora hemos leído en Juan capítulo 18 que hay una charla un poco extensa también, ¿no?, entre ellos. Y lo que vemos es que Jesús lo primero que le pregunta a Pilato, cuando él le responde o le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces Jesús le dice, ¿tú dices esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Y esto, hermanos, lo que nos trae a ver es que nosotros tenemos que interpretar esto como una reflexión. Y la reflexión es que no podemos dejar de ver acá la importancia de una fe personal. Porque Pilato, Jesús le dijo, ¿esto lo decís por vos mismo o porque alguien te lo dijo? Y a veces hay personas que creen por lo que otros les dicen. Que creen porque otros le dijeron, ese es Jesús, este es el Salvador. Pero acá el Señor le está llevando a la reflexión y le está diciendo, ¿esto lo decís por vos mismo o te lo ha contado otro de mí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Realmente crees? Cuando Felipe creyó, ¿se acuerdan de aquellos primeros discípulos que siguieron a Jesús? Felipe creyó y después llevó a Natanael y quiso que Natanael creyera también. ¿Pero qué le dijo Felipe a Natanael? Le dijo, vení y velo por vos mismo, con tus propios ojos, sacá tus propias conclusiones. Es importante, hermanos, es importante que entendamos que la fe es personal, que la fe no es algo que nos transmiten, sino es algo que nosotros creemos, una convicción que nosotros podemos sacar de la comunión que tenemos con el Señor, de la revelación que tenemos de las Escrituras. Ahora, el Señor luego le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Le empieza a revelar un poco más. Esto le hace pensar un poco a Pilato, ¿no? Pilato pensará, ¿cómo que mi reino no es de este mundo? ¿De dónde venís? Habrá pensado. ¿Qué sos, extraterrestre que veniste de otro lugar? ¿Tenés un reino en otro planeta? ¿Cuál será el pensamiento ahí de Pilato? ¿Qué habrá pensado? Mi reino no es de este mundo. Por lo cual Jesús quería decirle, no tenés de qué preocuparte. Nadie te va a sacar de gobernador. Nadie va a sacar al emperador del lugar donde él está. No corrían ningún riesgo. Pero también les abría un poco el pensamiento, le abría un poco el pensamiento a Pilato.
Porque Pilato podía pensar, ¿de qué estás hablando? ¿De qué mundo me estás hablando? ¿De qué reino me estás hablando? Era algo que Cristo le estaba trayendo a su mente para que él pueda entender que Jesús no era una persona común. Jesús no era cualquier otro judío. Él era hombre, pero era Dios, Dios encarnado. Ahora, él sigue hablando y le dice, Jesús, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio, y Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo a Pilato claramente, yo he venido a este mundo para dar testimonio de mí mismo, de quién soy yo, de que soy el Salvador, que vengo a morir por los pecados del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo vine a dar testimonio de la verdad, le dijo a Pilato. Miren si no hubo ahí revelación para Pilato. Le dijo primero, mi reino no es de este mundo. Después le dijo que él venía para dar testimonio de la verdad, y él era la verdad. Pero cuando Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fíjense en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y ahí probablemente Jesús pudiera haber seguido enseñándole a Pilato, predicándole el Evangelio. ¿Y qué fue lo que hizo? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Se dio vuelta a Pilato y no escuchó lo que Jesús podía haberle dicho. Desperdició completamente las oportunidades que Jesús le dio en esa charla. Imagínense qué le hubiera dicho el Señor acerca de esa pregunta. ¿Qué es la verdad? El Señor podía haber dicho, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, Pilato. Pero no fue así. Pilato se dio vuelta y perdió esa oportunidad. Perdió la oportunidad de escuchar nuevamente a Jesús. Pero él tuvo una segunda oportunidad en esa noche. Y esa segunda oportunidad está en versículo 19 de Mateo 27. Volvamos ahí a Mateo 27. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Este es un pasaje, un versículo que muchos de nosotros conocemos, es muy conocido. La mujer de Pilato, no se nombra en ningún otro lado, la mujer de Pilato. Pero vemos que tiene unas palabras para con su esposo que son muy reveladoras. Esto no ocurrió por casualidad. Dios le estaba dando otra oportunidad a Pilato. En este caso, la segunda oportunidad que él tiene es un sueño inesperado. Pilato esa noche, no sé si soñó o no soñó. Creo que cada uno de ustedes cuando duermen tienen sueños, pero no sueños con significado. Tienen sueños de lo que han vivido durante el día, durante la semana, y de repente tienen sueños rarísimos, ¿no? ¿Le ha pasado eso? Bueno, la esposa de Pilato tuvo un sueño rarísimo, pero un sueño que fue aterrador. Cuando ella se levantó a la mañana, ella pensó, tengo que decirle esto a mi esposo, que no tenga nada que ver con la condenación de Jesús, porque Él es un justo y no es un pecador, no es un impío, para que Él le condene a muerte. Entonces esa segunda oportunidad es ese sueño inesperado, otra oportunidad de parte de Dios. Además de todo esto, Pilato también tuvo ese único y notable mensajero, es el sueño de su esposa. ¿Qué vio en el sueño? Se nos dice acá, se nos revela qué vio, cuál era el sueño. Allá en el Antiguo Testamento vemos a los hombres que habían soñado, ¿no? Por ejemplo, al faraón. Faraón tuvo sueños y se nos revela qué decían esos sueños. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas, las 7 espigas que estaban sacudidas por el viento, tenían un significado, pero nosotros sabemos qué decía ese sueño. También tenemos los sueños de Nabucodonosor, tenemos los sueños
del copero, los sueños del panadero, ¿no es cierto?, de Faraón. Pero acá no se nos dice nada, solamente podemos sacar algunas conjeturas. ¿Qué era lo que ella habrá visto en ese sueño? Quizás ella vio a el Jesús, estaba colgando en la cruz con una corona de espinas ensangrentado. Es un sueño tremendo, horrible. Es tener ese sueño. Y ella despertó. O quizás ella estaba viendo a Jesús volviendo en las nubes del cielo, con los ángeles, trayendo retribución a todos aquellos que no creen en Él. O quizás ella estaba viendo a Jesús sentado en el trono, como dijimos, ¿no? A Jesús sentado en el trono y a Pilato y a ella de pie, delante de Dios. Y quizás vio algo como eso, y esto le perturbó gravemente, terriblemente, a la mujer de Pilato. Entonces, ella mandó ese mensaje rápidamente a su esposo, y la intención de ella era que lo deje ir. No tengas nada que ver con este justo. No importa lo que te digan los judíos, no le condenes, ni siquiera le castigues, no tengas nada que ver con Jesús. A veces pensamos que los hombres no hacen caso a lo que dicen las mujeres, ¿no? ¿Ha pasado eso? La esposa te da un consejo, un buen consejo, y no escuchamos, ¿no? Y muchas veces son más sabias que nosotros. Y a veces desescuchamos, no escuchamos ese consejo y cometemos algún error. Eso fue lo que pasó con Pilato. Pilato recibió un consejo de su esposa y si bien él tenía alguna intención de no tener nada que ver con Jesús, y lo vamos a ver ahora, sin embargo él se dejó llevar por la multitud que le estaba diciendo: queremos a Barrabás y no queremos a Jesús, y a Jesús queremos que lo crucifiques. Eso era lo que él hizo caso. Hizo caso a las multitudes y no hizo caso, ¿saben a qué? No hizo caso a la oportunidad que Dios le había dado, al consejo, a la revelación que Dios le había dado. Debemos notar aquí que hay ocasiones en que Dios advierte a las personas vez tras vez de que vayan al arrepentimiento, como dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios, habiendo pasado a todos los tiempos a los hombres, y entonces les da la oportunidad ahora a todos los hombres y les manda a que se arrepientan en todo lugar. Entonces, Dios a veces da muchas oportunidades. A Pilato le dio 3. Hasta ahora hemos visto dos oportunidades, para que él sepa qué era lo que tenía que hacer con Jesús. Y él no lo hizo. Él obedeció a la voz del pueblo. ¿Vieron esa frase? Voz del pueblo, voz de Dios. Es una frase popular. Aquí la voz del pueblo no era la voz de Dios. La voz del pueblo era contraria a la palabra de Dios. Pero él hizo caso más a lo que el pueblo le decía que a lo que Dios le estaba diciendo por medio de este sueño. Ahora lo que vemos es la tercera oportunidad que Dios le da. Tercera oportunidad, y es una rara tradición. Fíjense, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Esto era una tradición en la fiesta de los judíos. Probablemente se sentenciaban en esa fiesta, ahí estábamos en la fiesta de la Pascua, antes de llegar a la fiesta de la Pascua se sentenciaban algunos criminales. Pero había varios presos que estaban para tener sentencia y cumplir la sentencia. Pero la costumbre, no sabemos de dónde salió esta tradición, no lo dice la Escritura acá, pero había una tradición, una costumbre de que el gobernador les soltaba un preso ese mismo día, el que ellos quisieran. Uno pensaría que los judíos, en toda oportunidad que tuvieran, iban a pedir que soltara ¿a quién? Al menos peligroso, ¿no es cierto? Al más buenito, por así decirlo. Pero en este caso, ellos no querían al más buenito,
No querían al menos peligroso, querían que libere al más peligroso, a Barrabás. Porque era un sedicioso, era un rebelde y era un asesino. Y ellos, sin embargo, querían que suelte a él, a Barrabás. Muchas veces no sabemos cómo obran las personas cuando tienen que dar un favor a alguien, cuando está en aprietos o necesidades, ¿no? A veces son cuestiones que no entendemos, a veces son razones políticas, ¿no? En el caso de los judíos era por odio. Por odio era que habían pedido a Barrabás y no a Jesús. Era por envidia, porque le envidiaban. Ahora, lo que vemos acá, fíjense versículo 17. Reunidos pues ellos, reunidos los judíos, le dijeron a Pilato, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahí está otra vez la voz de la multitud. Y la voz de la multitud era quizás lo que más le interesaba en este momento a Pilato. Y entonces, aunque Pilato escuchó el consejo de su esposa, y Pilato trató, y ahora lo que vamos a ver es que va a tratar desesperadamente de librar a Jesús de la muerte, él finalmente termina tomando la decisión que la multitud le está proponiendo y le está demandando. Pilato esperaba que esta tradición de soltar a un prisionero pudiera ayudar a resolver el problema. Él dijo, bueno, tengo una última chance, tengo una última oportunidad para saber qué puedo hacer con Jesús. Y esa última oportunidad era una tradición. Y él dijo, quizás con esta tradición yo pueda salir airoso de este aprieto que tengo. Y entonces vemos que él empieza esta seguidilla de oportunidades, de menciones para ver si podía llevar a los judíos a que no pidan a Jesús a la cruz, que pidan a Barrabás a la cruz. Y entonces versículo 21 dice, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Esta fue el primero de sus intentos para librar a Jesús y para tratar de descomprimirse él mismo de la responsabilidad que él iba a tomar. Pero después en versículo 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Otra vez les pregunta nuevamente, ¿qué haré con Jesús? O sea, primero les pregunto, ¿a quién quiere que libere? A Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? Tratando de llevarlos, de correrlos un poco para que le digan, no, está bien, no lo crucifiques. Y ellos le dijeron, sea crucificado. Y en el versículo 23, otra vez el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Esta vez empieza a preguntarles, yo no encuentro ningún pecado en él. ¿Qué mal ha hecho? Y ellos esta vez no le responden nada. Esta vez le hacen un reclamo. Dice, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato estaba desesperado por buscar que los judíos cambiaran de opinión. Y Pilato estaba desesperado por tratar de sacarse de encima la responsabilidad de mandar a Cristo a morir en la cruz. Lo último que él hace, en ese intento desesperado de quitarse su responsabilidad de lo que iba a hacer, en versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, se dio por vencido. Dice, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy. Dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Es la clásica imagen que tenemos de Pilato, ¿no? Pilato se lavó las manos, ¿no? Él estaba pensando, bueno, ya que no pude convencer a la multitud de que pidan a Barrabás, entonces yo lo que voy a hacer es desligarme completamente de mi responsabilidad. Pidió agua, se lavó las manos y dijo, yo soy libre, soy inocente
de la sangre de este justo. Allá vosotros. La culpa es de ustedes si yo lo voy a crucificar. Esto es lo que nos hace ver, hermanos, acá. Es que aquí vemos el reflejo de quienes intentan poner excusas para no comprometerse con Jesús. Ahí Pilato no quería tener un compromiso firme con Jesús. No quería poner, el pecho delante de los judíos y decir, yo lo voy a soltar. Tengo autoridad de soltarlo, a mí me parece que no está para ser crucificado y lo voy a liberar. Él no quiso comprometerse con Jesús. Y entonces, finalmente, calman su conciencia creyéndose inocente de los actos que han cometido voluntariamente. Él dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo. ¿Dónde es inocente la sangre de este justo si él firmó la cruz para Jesús? La tercera oportunidad que este hombre tuvo, la desperdició. Aquí era un hombre que sabía lo que era lo correcto y tenía la revelación de varias fuentes de qué era lo que él tenía que hacer con Jesús. Y sin embargo, iba a hacer lo malo, que era algo terrible, era mandar a la cruz a un inocente en obediencia a la multitud enardecida. Pilato tuvo tres grandes oportunidades para saber qué era lo que iba a hacer con Jesús. Y él hizo lo que era incorrecto. Nosotros sabemos, sí, detrás de todo esto estaba Dios ordenando todas las cosas y dejando que esto ocurriera según su plan perfecto. Pero toda la responsabilidad era de Pilato. Cuando Pilato, el Señor le dijo, tú dices esto de ti mismo o por ti mismo o te lo dijo otro, la responsabilidad de no creer en Cristo era de él. No era de lo que los otros le dijeron o no le dijeron. La responsabilidad es nuestra de lo que nosotros hacemos con Jesús. Y no digo solamente en cuanto a la salvación, lo digo también en cuanto a cómo apreciamos a la persona de Cristo como creyentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Jesús? Pero ¿qué es lo que Jesús hizo con Pilato? Brevemente, solamente leamos el versículo 12. Versículo 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le dio respuesta, no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con Pilato? Lo maravilló. Fue algo realmente maravilloso lo que Pilato estaba viendo. Nunca Pilato había visto una persona que era condenada a la muerte, que era juzgada injustamente, que era acusada con cosas que él no había hecho y que no había respondido ninguna de estas acusaciones tratando de decir, yo soy inocente, yo no hice nada. Él había visto un montón de condenados, un montón de personas que habían hecho el mal. Muchos de ellos eran subversivos, como era Barrabás, eran asesinos. Y estas personas harían lo que sea o dirían lo que sea para tratar de evadir la cruz, evadir la muerte. Y lo hacían delante de Pilato. Pero esto que Pilato estaba viendo no lo había visto nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque Jesús era especial, era distinto. Él lo que vio era esa bondad inusual, nunca vista. Él nunca había visto a alguien tan justo como Jesús, que nunca había hecho ningún mal. Pero también nunca había visto a una persona tan humilde, que no respondiera a estas acusaciones injustas. Pero ¿cuántos de nosotros, siendo aún culpables, respondemos a las acusaciones que nos hacen? ¿No? Y eso debemos aprender mucho acerca del carácter de Cristo. Pilato contempló la sumisión de Cristo
mezclada con la inocencia de Cristo. Esto él nunca lo había visto. Esto maravilló grandemente a Pilato. Y quizás yo no lo pueda explicar ni cerca lo que Pilato vio en esa noche, en ese día, donde él estaba hablando con Jesús y cuando él escuchaba las acusaciones. Pero ciertamente Pilato fue maravillado. Y nosotros deberíamos ser maravillados. ¿De qué forma? ¿De qué forma Pilato fue maravillado? Porque Pilato lo que vio fue a Cristo, fue el carácter de Cristo, fue la humildad de Cristo, fue la inocencia de Cristo. Fue la idea de cómo aquel hombre que era justo, estaba parado delante de un impío. Eso es lo que vio. Y eso es lo que lo maravilló. Nosotros, ¿cómo es que nos maravillamos de Jesús? ¿Cómo nos maravillamos de Jesús si no le vemos a Él? Si no le contemplamos, si no le vemos por medio de su palabra. Nos debe maravillar Jesús, así como maravilló a Pilato. Pilato era un impío. Nunca creció Pilato. Eso es lo que creemos por la historia y por las Escrituras. Sin embargo, él estaba maravillado de Cristo. Y nosotros, como creyentes, estamos maravillados de Jesús. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Ya terminamos con esto. ¿Qué aprendemos de Jesús y qué aprendemos de Pilato? Primero vamos a ver qué aprendemos de qué hacemos con Jesús, qué aprendemos de Pilato, ¿no? Aprendemos que las distintas oportunidades de responder positivamente a Jesús deben ser aprovechadas más temprano que tarde, porque puede llegar a ser tarde. Las oportunidades que tenemos de cómo responder positivamente a Jesús deben ser respondidas, deben ser aprovechadas más temprano que tarde. Y ahora vamos a ver a la segunda también. ¿Por qué? Porque las oportunidades que se nos presentan o que se le presentaron a Pilato para saber qué era lo que tenía que hacer con Jesús y cómo él tenía que responder a Jesús, fueron declinando en intensidad y en claridad. Si ustedes se fijan, la primera oportunidad que él tuvo era Jesús mismo hablando con él. Jesús revelándole cosas que ni siquiera a alguno de los discípulos le había revelado antes. Luego, la segunda oportunidad que tuvo fue la de la voz de su esposa a través de un sueño que su esposa había tenido. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No era la misma intensidad, no era la misma luz de revelación. Se fue apagando la intensidad de la revelación. Pero lo tercero, ¿cuál era la tercera oportunidad que tuvo Pilato? ¿Se acuerdan? Una tradición. La tercera, aunque vino también de parte de Dios, fue una tradición, una costumbre, ¿no? Donde él pudo tener la oportunidad de librar a Jesús, o de por lo menos creer en Jesús, creer en Cristo. Pero no era lo mismo que las palabras de Cristo, no era lo mismo que la revelación de ese sueño, sino que era algo menor, era menor en intensidad y en claridad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que las oportunidades que Dios da a veces son muchas, como a Pilato. Pero cuando las personas empiezan a descartar una por una esas oportunidades de arrepentirse y de creer en Cristo, luego lo que ocurre es que cada vez son menores hasta que últimamente se apagan. Ya no hay más la voz de Dios hablando. Ya no hay más un sueño, una persona que te diga tenés que arrepentirte. No hay más una tradición que te lleva a pensar en Cristo. Lo tercero es que debemos asumir que la apreciación de Cristo debe ser personal. ¿Se acuerdan? La apreciación que tenemos de Cristo debe ser personal para que sea correcta y para que sea beneficiosa para nuestra alma. Si lo que nosotros sabemos de Cristo es por lo que otros nos han contado, nuestro provecho es mucho menor que si
lo descubrimos por nosotros mismos, como lo descubrió Natanael. Natanael dijo, ahora que veo, creo. Y Jesús le dijo, verás más cosas todavía, más cosas. Lo cuarto es, en lo que respecta a nuestra relación con el Señor, no nos dejemos o no nos llevemos por la voz del pueblo, por la voz de las multitudes, cuando la voz de las multitudes está en contra de la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por lo que la multitud de voces a nuestro alrededor, no digo en la iglesia, pero digo fuera de la iglesia, dicen acerca de Dios. Porque a veces no prestamos atención a lo que dice la Escritura, nuestra meditación diaria, y prestamos más atención a lo que otras personas dicen acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de nosotros como personas, como pecadores. Y por último, lo último que aprendemos es, como vimos al final, de su carácter. Aprendemos acerca de su carácter de inocencia, de humildad y de aquel que, aún siendo acusado injustamente, no respondía con maldición, sino que callaba y esperaba en Dios para que Dios sea su defensor. Cuando nosotros nos vemos en alguna oportunidad, alguna situación donde las personas nos juzgan injustamente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Tratamos de defendernos nosotros mismos o esperamos que Dios nos defienda? Dios es el mejor defensor. Dios es el que nos puede defender a nosotros de la mejor forma, así como lo hizo con el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder meditar en tu palabra en esta noche. Y gracias, Padre, por el pasaje de la Escritura que hemos leído y hemos comentado hoy. Padre, te pedimos que estés con nosotros con las posibilidades, las oportunidades que tenemos de acercarnos más a Cristo, de poder aprender más de Cristo, de saber cómo y qué hacer con Jesús en nuestra vida diaria. Y Padre, si hay alguno que también ha tenido muchas oportunidades de creer en Cristo, muchas oportunidades de arrepentirse de sus pecados, pero que ha dejado pasar una y otra vez estas oportunidades, Padre, te pedimos que tú estés obrando en su corazón. Padre, hemos escuchado también que nuestra fe es una fe personal, que nuestra relación contigo es personal, debe serlo. Pedimos, Padre, que de los que estamos aquí cada uno pueda realmente pensar de ti, pensar de Cristo, lo que hemos contemplado y hemos aprendido directamente de las Escrituras. Pedimos, Padre, que nos bendigas y pedimos también, Padre, que estés formando, conformando, amoldando nuestro carácter así como el de Cristo. Padre, que Pilato fue maravillado al verlo. Padre, que nosotros podemos maravillarnos de ver a Jesús en las Escrituras, pero que también otras personas puedan maravillarse de ver nuestro carácter cambiado, así como el de Jesús. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo.